Hay algo que está pasando entre México y Estados Unidos esta semana que los medios grandes están cubriendo a pedazos. Una nota aquí, un titular allá, cada quien con su fragmento. Y cuando ves los pedazos sueltos parece que son cosas separadas. Los consulados, el tratado, los cárteles, la soberanía. Pero cuando los juntas todos, cuando ves la foto completa, lo que aparece es una historia que llevas años viviendo sin que nadie te la haya explicado de frente. Una historia sobre lo que México vale, sobre lo que tú vales si eres mexicano viviendo en este lado de la frontera, y sobre qué tan frágil puede volverse de un día para otro algo que dabas por seguro. Quédate, porque en los próximos minutos va a quedar claro qué está pasando de verdad, quién gana y quién pierde, y por qué esto te afecta a ti aunque no sepas exactamente qué es el TEMEC. Empecemos por algo que ocurrió el jueves 8 de mayo. Donald Trump estaba en el jardín de la Casa Blanca. Era un evento del Día de la Madre. Había familias, había flores, había sonrisas para las cámaras. Y en medio de ese escenario, Trump dijo algo que llevaba semanas insinuando, pero que ese día dijo con todas las letras, sin diplomacia y sin matiz. Los cárteles gobiernan México. Nadie más. Son los cárteles simplemente quienes gobiernan. Así. Punto. Sin calificativos. Sin según reportes ni hay preocupaciones sobre. El presidente de Estados Unidos le dijo al mundo que el gobierno de México no existe, que el país vecino, el socio comercial más importante de Estados Unidos, el lugar de donde vienen décadas de trabajo, de remesas de familias divididas por una frontera, está controlado por criminales. Y un día antes de eso, el Departamento de Estado de Estados Unidos había iniciado una revisión de los 53 consulados mexicanos repartidos por todo el territorio norteamericano. 53 oficinas, 53 lugares a donde millones de mexicanos van a renovar un pasaporte, a pedir una acta de nacimiento, a buscar ayuda cuando están en un problema legal, a sentir que México los acompaña, aunque estén a 2.000 kilómetros de su tierra. Y la revisión, dijeron, podría terminar en cierres. Nadie explicó por qué. Nadie dio razones formales. Un funcionario del Departamento de Estado lo confirmó a Associated Press bajo condición de anonimato. CBS News fue el primer medio en reportarlo. Y la pregunta que millones de mexicanos en este país se empezaron a hacer ese mismo jueves no era una pregunta política, era una pregunta personal. ¿Y si cierran el consulado de mi ciudad? Eso lo vamos a responder. Pero antes, hay que entender de dónde viene todo esto, porque si crees que los consulados y el TEMEC son temas separados, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar esa idea completamente. Para entender la semana que acaba de pasar, hay que retroceder unos meses. A principios de este año, la relación entre México y Estados Unidos parecía estar en un equilibrio frágil pero manejable. Claudia Sheinbaum había llegado a la presidencia con una postura clara: cooperación con Washington en seguridad, pero sin subordinación, sin que ningún agente extranjero operara en territorio mexicano, sin conocimiento y autorización del gobierno federal. Esa postura duró mientras no hubo un incidente que la pusiera a prueba. El incidente llegó en abril. En Chihuahua, durante un operativo antidrogas, murieron 2 personas que resultaron ser agentes de la CIA. Operaban en México. El gobierno federal mexicano dijo que no sabía que estaban ahí. El escándalo fue inmediato. La Fiscalía General de la República abrió una investigación por posibles delitos contra la seguridad nacional, y Washington, en lugar de dar explicaciones, subió el tono. Entonces, llegó algo más. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y contra 9 funcionarios más, entre ellos un senador de la República, todos vinculados a Morena. La acusación: nexos con el cártel de Sinaloa, específicamente con los llamados chapitos, para permitirles operar políticamente en el estado a cambio de apoyo electoral. Y entonces Trump dijo que si México no actúa, Estados Unidos lo hará. Fíjate en la secuencia: un operativo de la CIA sin autorización, un escándalo diplomático, acusaciones formales contra políticos mexicanos, y encima de todo eso, la declaración de que los cárteles gobiernan México. Esto no es una serie de coincidencias, es una estrategia de presión. Y el TEMEC está en el centro de todo.
Aquí es donde hay que hacer una pausa, porque el TEMEC es uno de esos temas que todo el mundo menciona, pero muy pocos entienden en términos de qué significa en la vida concreta de una persona. Entonces vamos a explicarlo como si nunca lo hubieras escuchado, porque merece ese respeto. El TEMEC es un tratado comercial. Lo firmaron México, Estados Unidos y Canadá en 2020 para reemplazar al viejo TLCAL, que había existido desde 1994. El propósito es que los tres países puedan comerciar entre sí con muy pocos impuestos, o con ninguno. Eso significa que cuando una empresa mexicana vende autos, aguacates, electrónicos o acero a Estados Unidos, en teoría no paga aranceles. Y cuando Estados Unidos vende energía, maíz, maquinaria o tecnología a México, tampoco eso suena a cosa de empresarios, pero tiene consecuencias directas en la vida de alguien que gana el sueldo mínimo en Monterrey o en Houston. Cuando no hay aranceles, los precios de muchos productos se mantienen bajos. Cuando hay aranceles, los precios suben. Un arancel es básicamente un impuesto que paga el que importa la mercancía, y ese costo termina llegando al consumidor final. Si pones un arancel del 25% al acero mexicano, el acero sube de precio en Estados Unidos, suben los costos de construcción, suben los precios de los productos que se fabrican con ese acero. Alguien paga esa diferencia. Y ese alguien nunca es la empresa grande. Siempre termina siendo la persona que compra. Ahora bien, lo que pasó esta semana, lo que está pasando desde hace meses, es que Trump decidió romper la lógica del TEMEC sin romper formalmente el TEMEC. Impuso aranceles del 50% al acero y al aluminio mexicanos. Impuso aranceles al sector automotriz. Y lo hizo usando una ley que permite al presidente estadounidense imponer barreras comerciales bajo el argumento de seguridad nacional. No necesitó votos en el Congreso. No necesitó renegociar el tratado. Simplemente dijo, seguridad nacional, y firmó. El Financiero lo dijo esta semana con una claridad brutal. El libre comercio en Norteamérica se terminó. Así, sin eufemismos. No es que esté en riesgo, es que ya terminó. Lo que existe ahora es otra cosa, un acuerdo administrado, con aranceles sectoriales, con exenciones condicionadas, con reglas que cambian según lo que convenga políticamente en Washington en ese momento. Y ahora hay una fecha en el calendario que nadie debería ignorar, el 25 de mayo. Esa semana comienza la primera ronda oficial de negociación bilateral para la revisión del TEMEC. Será en la Ciudad de México. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, estará ahí. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía de México, estará ahí. Y lo que se decida en esas semanas de negociación va a determinar qué tan caro va a costar vivir en los próximos años, tanto en México como aquí en Estados Unidos. Pero esto no lo estás escuchando en los noticieros de la noche. Lo que sí estás escuchando es lo de los cárteles y lo de los consulados. Y precisamente eso es lo que hay que entender, la narrativa de los cárteles y la amenaza de cerrar los consulados. Son parte de la misma presión. Son el garrote que acompaña a la zanahoria de la negociación comercial. Son la forma en que Washington le dice a México, coopera en nuestros términos, o te vamos a hacer la vida más difícil. Vamos con los consulados porque eso es lo que más toca a la gente de forma inmediata. México tiene 53 consulados en Estados Unidos. Es la red diplomática más grande que cualquier país mantiene en territorio norteamericano. No es un accidente, es el resultado de décadas de migración, de familias que cruzaron la frontera y necesitaban seguir conectadas con sus raíces, con sus documentos, con su país. California tiene varios. Texas tiene varios. Illinois, Arizona, Colorado, Nueva York, Georgia. Donde hay mexicanos hay un consulado. Esas oficinas hacen cosas muy concretas. Renuevan pasaportes, emiten matrículas consulares, certifican documentos, asisten a personas que fueron arrestadas y tienen derecho a hablar con representantes de su gobierno. Ayudan a familias cuando un miembro muere en el extranjero y hay que repatriar un cuerpo. Dan información sobre derechos laborales. Reciben a personas deportadas para orientarlas. Para millones de mexicanos en Estados Unidos, el consulado es el único contacto institucional real con México. No es una burocracia lejana. Es el lugar donde vas cuando algo sale mal. Y Trump está revisando si lo cierra.
La presidenta Sheinbaum salió a responder el mismo día que se supo la noticia. Dijo que la idea de que los consulados mexicanos hacen política en Estados Unidos es completamente falsa, que su función es proteger a los ciudadanos mexicanos y que cualquier acción contra esas oficinas afectaría directamente a millones de personas que dependen de ellas. Tiene razón, pero la razón en este tipo de presión política no siempre es suficiente. CBS News recordó algo importante. Los cierres de consulados suelen ocurrir cuando las relaciones entre dos países están en el peor momento. Rusia en 2017, China en 2020. Esas fueron instancias de ruptura diplomática severa. Si Estados Unidos avanza en cerrar consulados mexicanos, no sería un gesto administrativo, sería una declaración de guerra diplomática contra el país vecino, más importante que tiene. Y aquí hay que decir algo que los medios no están diciendo claramente. Si cierran consulados en Estados Unidos, los más afectados no van a ser los funcionarios del gobierno mexicano, van a ser las personas que viven aquí, los que trabajan en los campos de California, los que mandan remesas a sus familias en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, los adultos mayores que llevan 40 años en este país y que necesitan renovar un documento, los que tienen un familiar detenido y necesitan asistencia consular. Esa es la gente que paga el costo de esta presión política, y mientras eso ocurre, la negociación del TEMEC sigue avanzando. Y aquí es donde la historia se pone más interesante, porque México no está llegando a esa negociación con las manos vacías ni con el sombrero en la mano. La semana pasada, Marcelo Ebrard encabezó una misión comercial a Canadá, que incluyó a 244 empresas mexicanas: aeronáutica, farmacéutica, manufactura, electromovilidad, creativas, más de 1,800 reuniones de negocios en Toronto y Montreal. Y en paralelo, México y la Unión Europea están a punto de firmar la actualización de su propio acuerdo comercial. El 22 de mayo, en la Ciudad de México, con la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. ¿Por qué importa eso? Porque lo que México está haciendo es lo que cualquier negociador inteligente hace cuando enfrenta a alguien que tiene más poder: construye alternativas. Si Estados Unidos presiona demasiado, México tiene más opciones de las que tenía hace 5 años. Europa como mercado, Canadá como aliado, y una posición en cadenas de suministro globales que es muy difícil de sustituir de un día para otro. El propio El Financiero lo analizó esta semana. La reducción de aranceles al acero y al aluminio que Trump anunció, bajando de 50 a 25% para productores vinculados a cadenas automotrices, no fue un gesto de generosidad, fue una concesión táctica. Estados Unidos necesita a México más de lo que la narrativa de los cárteles quiere que parezca. Las exportaciones de México a Estados Unidos en marzo de este año sumaron $70,700 millones. El déficit comercial de Estados Unidos con México se acerca a los 200,000 millones anuales. Eso significa que Estados Unidos compra mucho más de lo que vende. Trump quiere reducir ese déficit, pero la estrategia que está usando con México es diferente a la que usó con China. Con China intentó comprar menos. Con México, la estrategia es vender más, porque México ya es el mayor destino de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, y Washington quiere colocar más energía, más tecnología, más productos en el mercado mexicano. La presión con los cárteles, con los consulados, con el discurso de soberanía rota, tiene también ese objetivo detrás: que México haga concesiones en la mesa de negociación. Ebrard lo dijo con una claridad que merece repetirse. Dijo que México no puede vivir en la nostalgia de cuando no había aranceles, que esa época ya pasó, que ahora hay que negociar en un sistema donde los aranceles existen, y el objetivo es mantenerse en la posición más favorable posible frente a todos los demás países del mundo. México, a pesar de los aranceles al acero y al aluminio, sigue pagando menos que China y que la mayoría de los países. Esa es la ventaja que hay que defender. Pero hay algo más en esta historia que los números no alcanzan a explicar. Hay una capa emocional en todo esto que afecta a millones de personas, de una forma que no aparece en las estadísticas del comercio exterior. Piensa en la familia, que lleva 30 años dividida por la frontera. El padre que se fue cuando los hijos eran pequeños, que mandó dinero cada quincena, que nunca tuvo papeles pero que construyó una vida del otro lado.
que hoy tiene 65 años, que vive en un apartamento en Los Ángeles o en Chicago o en Dallas, y que cada vez que necesita hacer un trámite de gobierno, va al consulado porque es el único lugar donde puede ir sin miedo. Esa persona escuchó esta semana que Trump dice que los cárteles gobiernan México, que el gobierno mexicano no existe, que los consulados podrían cerrarse, y sintió algo que es muy difícil de nombrar, pero que cualquiera que haya vivido esa vida reconoce inmediatamente: la sensación de que el poco piso que tenías se está moviendo. Y al mismo tiempo, esa persona sabe que en su ciudad hay una empresa que fabrica piezas para coches, o que procesa aguacates, o que trabaja acero, y que todo eso depende de que el tratado comercial siga funcionando. Depende de que las reglas del comercio no cambien de un día para otro. Depende de que lo que se negoció en los años 90 y lo que se actualizó en 2020 siga teniendo valor. El TEMEC no es una abstracción económica, es el marco que hace posible que millones de empleos existan en ambos lados de la frontera. Y cuando ese marco se empieza a desmoronar, no son los directores generales los que pierden primero, son los trabajadores, son los migrantes, son las familias que dependen de esos salarios. Y aquí es donde vale la pena parar un momento y contar una historia pequeña, porque los números grandes a veces no alcanzan para que algo se sienta real. Hay una señora en Los Ángeles. Tiene 68 años. Llegó a California cuando tenía 22, con 2 maletas y una dirección escrita en un papel doblado. Trabajó en casas ajenas, limpió oficinas, crió a sus hijos en un apartamento de 2 cuartos que compartía con otra familia. Con el tiempo ahorró, se acomodó, sus hijos crecieron y se quedaron en este país. Su vida está aquí, pero México sigue siendo suyo también. Su acta de nacimiento, sus documentos, su historia, todo eso sigue atado a un estado en el sur del país. Y cada vez que necesita algo oficial, algo que tenga el sello de México, va al consulado de su ciudad. El consulado para ella no es una ventanilla burocrática, es el lugar donde alguien le habla en español sin hacerla sentir extraña. Es el lugar donde un funcionario mexicano la trata como ciudadana, no como inmigrante. Es el pedazo de territorio simbólico que le recuerda que, aunque lleve 46 años fuera, sigue siendo de algún lugar. Cuando esta semana se supo que Trump podría cerrar algunos de esos 53 consulados, esa señora no pensó en el TEMEC, no pensó en aranceles ni en reglas de origen. Pensó en qué va a hacer la próxima vez que necesite renovar un documento, en cómo va a hacer si tiene que viajar a otra ciudad, si tiene que tomar un autobús, si tiene que pedir un día libre en el trabajo para llegar a la oficina consular más cercana. Esa es la escala humana de esta historia, y es la que más importa. Aquí está el corazón de la historia, el lugar que los noticieros evitan porque no cabe en un titular de 30 segundos. La presión de Trump sobre México no es nueva. Lo que sí es nuevo es la escala, la velocidad y la combinación de frentes que se están abriendo al mismo tiempo. Los aranceles, las acusaciones contra funcionarios, la revisión de consulados, la declaración de que los cárteles gobiernan, la estrategia antidrogas que clasifica al narcotráfico mexicano como terrorismo y deja abierta la posibilidad de acción militar unilateral. Todo eso junto, en la misma semana, no es casualidad. Pero antes de seguir, detente un segundo en este número: 70.727 millones de dólares. Eso es lo que México exportó a Estados Unidos en el mes de marzo de este año. Solo en marzo, en un solo mes. Eso es más de lo que producen económicamente muchos países enteros en un año completo. Y ese flujo de dinero, de bienes, de productos que cruzan la frontera todos los días, existe porque hay un acuerdo que lo hace posible. Ese acuerdo es el TEMEC, y ese acuerdo está en revisión formal a partir del 25 de mayo. Ahora bien, ¿qué significa revisión? Significa que las dos partes se sientan a negociar los términos. Significa que lo que antes era acordado puede cambiar. Y significa que quien llega con más presión, con más alternativas, con menos necesidad del otro, llega con más poder de negociación. Trump ha construido esa presión durante meses: aranceles que aumentan el costo para México, declaraciones que dañan la imagen del país, amenazas que generan incertidumbre para los inversores. Todo eso se traduce en que México llega a la mesa con más urgencia de cerrar un acuerdo. Y cuando tienes más urgencia que la contraparte, cedes más. Es
Una negociación. Es la forma en que Washington crea condiciones de máxima presión antes de sentarse a la mesa. Si México llega al 25 de mayo, con toda esa presión encima, si llega sintiéndose acorralado, si llega pensando que no tiene opciones, entonces cede más de lo que debería ceder. Esa es la lógica. Y si crees que la cosa no puede ponerse más tensa, hay un detalle que la semana pasada pasó casi sin que nadie lo notara. El senador Enrique Insunza Cázares, uno de los acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener nexos con el cártel de Sinaloa, lleva más de una semana desaparecido. No fue a una reunión en Palacio Nacional a la que estaba convocado. Sus colegas senadores no saben dónde está. No ha hecho declaraciones. No hay comunicado de su oficina. El hombre simplemente no aparece. Eso en México, en este momento político, con esta presión encima, no es un detalle menor. Es una señal de que algo está pasando por debajo de la superficie, de que hay negociaciones, movimientos, decisiones que se toman en silencio y que en algún momento van a salir a la luz. Y cuando salgan, van a cambiar algo en esta historia. Guarda ese nombre. Insunza. Porque esa historia todavía no terminó de contarse. Y la respuesta de Sheinbaum ha sido intentar no caer en esa trampa sin tampoco confrontar de frente. Es un equilibrio muy difícil. Decir que la soberanía no se negocia mientras al mismo tiempo cooperas en extradiciones y en operativos de seguridad. Decir que los consulados son intocables mientras al mismo tiempo negocias los términos de un tratado que está siendo desmantelado por la otra parte. Decir que hay respeto mutuo mientras la otra parte te llama gobernada por criminales. No hay una salida limpia de ese dilema. No existe. Lo que existe es la habilidad de navegar en aguas turbulentas sin hundirte, y eso es exactamente lo que se está viendo en tiempo real. La clave que nadie está señalando en esta historia es la del tiempo. Trump sabe que tiene una ventana. Las elecciones de medio término en Estados Unidos son en noviembre. Si hay algo que ha aprendido cualquier observador de la política norteamericana, es que las prioridades cambian cuando se acerca el ciclo electoral. El comercio exterior, los cárteles, la frontera, todo eso tiene un valor político enorme para la base de Trump, y todo eso pierde urgencia cuando hay que hablar de otras cosas. México lo sabe. Por eso la estrategia de Ebrard en Canadá, de la alianza con Europa, de mantener abiertas conversaciones con otros mercados, tiene un componente de tiempo. No ceder todo ahora. Aguantar la presión. Llegar a la negociación del 25 de mayo con la mayor solidez posible, y después de las elecciones de noviembre, evaluar qué tan diferente se ve el panorama. Pero aquí hay algo que no puede perderse de vista. El que espera paga un precio mientras espera. Cada mes que pasa con aranceles del 25% al acero y al aluminio es un mes en que las empresas mexicanas pierden competitividad. Cada semana de incertidumbre sobre el TEMEC es una semana en que las inversiones se detienen porque nadie quiere invertir en un marco regulatorio que puede cambiar mañana. Cada declaración de Trump sobre los cárteles gobernando México es un daño a la imagen del país, que tiene consecuencias reales en turismo, en atracción de capitales, en credibilidad internacional. El tiempo no es neutral, tiene costo. Y los que pagan ese costo, de nuevo, no son los que van a estar sentados en la mesa de negociación el 25 de mayo. Hay una última capa de esta historia que merece atención, y es la que más incomoda a los que defienden una versión simplificada de todo esto. El argumento de Trump sobre los cárteles tiene un núcleo de realidad que no puede ignorarse. El narcotráfico en México es un problema profundo y real. Las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y contra otros funcionarios son graves y merecen investigación seria. La presencia de redes criminales en estructuras de gobierno no es un invento de Washington. Es algo que los propios mexicanos han documentado, denunciado y sufrido durante décadas. Pero una cosa es reconocer eso, y otra muy distinta es aceptar la conclusión que Trump quiere sacar de esa realidad. El narcotráfico en México no es un fenómeno que empezó con Morena. No estuvo ausente en los gobiernos del PAN, no desapareció en los 70 años del PRI. Y sobre todo, el fentanilo que mata a decenas de miles de personas en Estados Unidos cada año no se produce solo. Se produce con precursores químicos que vienen de China, atraviesa México y se consume en Estados Unidos. La demanda está del otro lado de la frontera. Las armas que usan los cárteles
vienen del otro lado de la frontera. El dinero que los financia también circula del otro lado de la frontera. Decir que los cárteles gobiernan México sin mencionar nada de eso no es un análisis, es una narrativa política. Y las narrativas políticas tienen objetivos. El objetivo de esta en particular es justificar una postura negociadora más agresiva. Cuando escuchas a Trump decir que los cárteles gobiernan México, no lo escuches como una descripción de la realidad. Escúchalo como una jugada de ajedrez. Y luego pregúntate, ¿qué pieza está intentando mover con esa declaración? Las piezas que se están moviendo en este momento son los consulados como presión directa sobre la comunidad mexicana en Estados Unidos, las acusaciones judiciales como presión sobre el gobierno de Sheinbaum, los aranceles como palanca en la renegociación del TEMEC y el discurso de los cárteles como justificación pública para todo lo anterior. Ese es el tablero. Esa es la partida que se está jugando. Y tú, si eres mexicano viviendo en este lado de la frontera, si mandas remesas, si tienes familia en México, si trabajas en una industria que depende del comercio entre los dos países, si alguna vez has ido a un consulado a resolver algo, estás en ese tablero aunque nadie te lo haya dicho. Por eso importa entender esto más allá del titular. Por eso importa saber que el 25 de mayo llega pronto. Por eso importa seguir lo que pase en esas negociaciones. Con la misma atención con que se sigue un partido de fútbol, porque las consecuencias son igual de reales, aunque el drama sea menos visible. México ha sobrevivido presiones así antes. El Telesean se negoció bajo condiciones difíciles. El TEMEC se renegoció con Trump en su primer mandato y salió adelante. La relación entre los dos países tiene décadas de historia, de interdependencia, de intereses cruzados que son más fuertes que los discursos de cualquier candidato o cualquier presidente. Y hay un número que ilustra esa interdependencia mejor que cualquier discurso diplomático. En 2025, los mexicanos que viven en el exterior mandaron a sus familias en México más de 64,000 millones de dólares en remesas. 64,000 millones. Ese dinero llegó a pueblos en Zacatecas, a colonias en Puebla, a comunidades en Oaxaca donde la economía local depende de esos envíos para funcionar. Ese dinero paga medicamentos de adultos mayores, paga la colegiatura de los nietos, paga el material de construcción para terminar la casa que empezaron hace 10 años. Ese dinero no viene de empresas, viene de personas que trabajan aquí, que viven en este país, muchas de ellas sin documentos, y que aún así sostienen a sus familias del otro lado. Si la presión de Trump afecta las condiciones en que esas personas viven y trabajan en Estados Unidos, si los consulados cierran y pierden el único puente institucional que tienen con México, si el TEMEC se deteriora y los empleos en industrias relacionadas con el comercio bilateral empiezan a desaparecer, ese flujo de 64,000 millones de dólares se reduce. Y cuando se reduce, se siente en cada pueblo, en cada familia, en cada mesa. Eso es lo que está en juego, no en las salas de negociación, en las casas. Pero cada vez que esa relación se pone a prueba, los que más sienten la inestabilidad son los de siempre, los que trabajan, los que migraron, los que se fueron con lo opuesto y construyeron algo del otro lado, los que llevan décadas siendo el puente real entre dos países, que en los papeles no se entienden pero en la realidad no pueden vivir el uno sin el otro. Si este video te llegó, si alguien te lo mandó por WhatsApp o lo encontraste por tu cuenta, compártelo, porque hay millones de personas que están viviendo esto sin que nadie se lo explique en términos que tengan sentido. Y entender lo que está pasando no lo arregla, pero sí hace que sea menos fácil que te lo cuenten como ellos quieren que lo entiendas. Suscríbete si quieres seguir recibiendo este tipo de análisis. Aquí no venimos a leer titulares, venimos a entender la historia detrás de los titulares. Y cuéntanos en los comentarios, tú o alguien que conoces depende de los consulados mexicanos. ¿Qué significaría si cerraran el de tu ciudad? Queremos saber.